El milagro más grande que necesitamos nosotros, hermanos, no es la sanidad del cuerpo. El milagro más grande es que Cristo nazca en ti y Cristo nazca en mí. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir divagando entre muchos pensamientos y quizá al final nos vamos a perder. Necesitamos que Cristo, el Hijo de Dios, la simiente de David, nazca en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Les pido, hermanos, que por favor vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 26. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre Santo, Señor, te hemos alabado, mi Señor. Señor, estamos aquí con el propósito de unirnos como tu cuerpo, Señor, porque es un mandamiento tuyo. Señor, ahora, Dios mío, como tu cuerpo, como miembros cada uno de tu cuerpo, Señor, disponemos nuestro corazón a que tú, Señor, nos des entendimiento, que tú nos hables. Señor, queremos poner tu palabra por obra. Dios mío, glorifica tu palabra, glorifica tu nombre en medio de nosotros, Señor, para poder, mi Señor, ser ese pueblo, mi Señor, del cual tú tengas contentamiento. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre, y declaramos bendición y luz sobre este lugar, y donde está tu luz no acaben las tinieblas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Es importante que nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios que venimos a estudiar la palabra del Señor, nos demos cuenta de que cuando el Señor nos habla es porque es lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos da sus mandamientos es porque quiere bendecirnos. Y vamos hoy a analizar lo que es el no obedecer la palabra y ver cómo todo comienza con algo muy pequeñito. Y al desobedecer eso tan pequeñito, cómo se desata un poder sobrenatural en contra del Señor, en contra de su pueblo, en contra de su obra. Así que todo vemos aquí como en Efesios capítulo 4, verso 26, nos dice el Señor de que podemos airarnos. Podemos en cualquier momento, de pronto, estamos desprevenidos y sucede algo y usted y yo nos airamos, nos da ira. Pero el Señor nos dice que no llegue la noche sin que te pongas a cuentas con tu hermano para poderte poner a cuentas conmigo. Eso es lo que dice. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol, o sea, que no venga la noche sin reconciliarme con mi esposa. Ir a la cama como enemigos por desobedecer el mandamiento de Dios, y al desobedecer el mandamiento de Dios, dice la Biblia que
damos lugar al diablo. No importa quién tenga la razón. Aquí la razón la tiene Dios. Dice, ok, lo que te hicieron está bien, te puedes airar. Dios lo permite. Dice, pero que no llegues a pecar. El pecado comienza cuando comienza a caer el sol y empiezan las tinieblas. Mire cómo cae la luz y vienen las tinieblas. Señor, nos dije que no dejemos que crezcan esas tinieblas. Mire cómo comienza todo. A veces nos airamos por cualquier cosa. A veces cosas grandes, a veces cosas pequeñas. Pero lo más importante es que nosotros, primero que ponerle atención al problema, pongámosle atención al que tiene el poder para librarme de ese problema, al que tiene el poder para levantarme y bendecirme. Mi Señor, el que me aconseja, me dice, hijo, está bien que te ofendan. Tranquilo, primero que todo la Biblia dice que le entreguemos las cargas al Señor, pero ok, yo me puedo airar y entonces de ahí después, antes de que caiga el sol, le entrego mis cargas al Señor. Pido perdón si me toca pedir perdón y entonces le hago caso a la palabra de Dios. En estos días vamos a comenzar una serie sobre el poder de la palabra, para que veamos qué cosa tan hermosa y maravillosa es permitir que esa palabra tome vida en nosotros y no solamente una religión en un libro. La palabra de Dios no deja de ser palabra de Dios, así la gente no la entienda. Sigue siendo la bendita y preciosa palabra de Dios, así esté por allá rinconada y llena de polvo. Pero no se revelará sino en aquel que le dice, Señor, va a oscurecer, vengo y me arrepiento, me pongo a cuentas contigo, me pongo a cuentas con mi esposa, con mi hermano, con el que sea, o con mi enemigo. Dice que cuando vayamos en el camino, que me ponga a cuentas con mi enemigo antes de que llegue al juez. Y el juez me ponga el alguacil me tire a la cárcel. O vaya al alguacil y ese me ponga al juez y el juez me mande a la cárcel. O sea, está hablando de problemas, está hablando de tinieblas, está hablando de pecado, está hablando de juicio. Pero todo tiene un comienzo y es lo importante que nosotros nos demos cuenta de que todo tiene un comienzo. Y vamos a analizar porque el propósito es que nosotros cojamos la palabra y la desglosemos. Para que veamos de que Dios es un Dios de orden. Y vamos a ver en un versículo 6 puntos muy tremendos y que todos son ascendentes. Ascendentes en este caso en juicio de Dios, ascendentes en tinieblas, ascendentes en problemas, ascendentes en división, en pecado. Y está en el mismo Efesios. Entonces el consejo del Señor es que no permitamos que crezca. Vamos a ver de que hay varios escalones. Al nosotros permitir que caiga el sol y seguir en enojo. Me ofendió, tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a no hablarle, pero si usted y yo somos llamados al reino, ya usted pierde sus derechos y yo pierdo mis derechos. Nuestros derechos son los derechos del Señor. Ahora lo que nosotros debemos hacer es seguir el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios va a traer bendición, va a traer luz, va a traer reconciliación, va a traer restauración, va a traer sanidad, va a traer bendición a nuestras vidas. Entonces, el primer escalón de desobedecer la palabra, me ofendieron. Entonces, al yo desobedecer la palabra es que viene, cae el sol, y que cuando cae el sol es que no hay sino que mirar, hermanos. Espere cuando sean las 6:30 y póngase a observar el sol que va cayendo tinieblas. ¿Y qué no puede ser el consejo de Dios? Antes de que vengan las tinieblas, ponte a cuentas para que sigas en la luz, ya no en la luz del sol, sino en la luz de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. En la luz de Cristo. Entonces, el primer escalón de no obedecer, Efesios 4:26, que dice, airados, pero no pequéis. Primer escalón se le da lugar al diablo, porque ahí lo dice el 27. Entran las tinieblas así como con Caín. Le entraron las tinieblas, pero le vino la luz y le dijo, Caín, no te enojes, tranquilo. El pecado está a la puerta. ¿Cuántos sabemos que el pecado está a la puerta? Muchas veces el pecado está en medio de la pareja ahí. Están durmiendo en su camita y el enemigo tiene el barco ahí parqueado, listo para llevarlo a Tarsis. O sea,
sea, listo para llevarlo a la desobediencia, listo para llevarlo a lo contrario a la voluntad de Dios, lo contrario a la presencia de Dios. Hermano, si usted busca ser próspero en esta vida, bendecido en esta vida, tener un hogar en esta vida, entonces lo que usted y yo necesitamos es la presencia de Dios para ello. Sin la presencia de Dios se va todo, hermano, todos entramos en tinieblas. Es imposible que la gente pueda decir que hay prosperidad sin Dios. ¿Qué prosperidad va a haber? Si lo que es un esclavo del diablo, un esclavo del dinero, un esclavo del sexo, un esclavo de las ambiciones, de la avaricia, un esclavo. Y la Biblia nos llama a ser esclavos de Cristo, a ser siervos de Cristo, a ser bendecidos, a ser cabeza, y no que la plata sea la cabeza de uno. Y no que el odio sea la cabeza de uno, y no nosotros ser cabeza, manejar, que las tinieblas no prevalezcan. Entonces, es importante, hermanos, primero que le damos lugar al diablo al permitir que el sol se vaya. Vienen las tinieblas, entonces ya le di lugar al diablo. Ahora, lo que sigue, vamos a analizar lo que sigue tan tremendo. ¿Pero qué hace el diablo? Empieza a alimentar. Acuérdese de que la Biblia nos compara con árboles. La Biblia dice que hay árboles buenos y árboles malos. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Ahora, para que un árbol dé fruto malo, ¿qué necesita? Ser un árbol malo. ¿Y qué necesita? Que lo que lo esté alimentando sea malo, para que no dé fruto bueno. Entonces el diablo empieza a alimentar el árbol. ¿A cuál árbol? Esa persona que le dio lugar al diablo, que no se puso a cuentas con las personas y con Dios antes de que cayera el sol, que permitió que pasara una noche. Bueno, mañana me reconcilio. Pasó una noche y ya le dio lugar al diablo. Mire lo tremendo, hermano, es que es el reino y el que nos aconseja a nosotros es el rey, es Dios que lo sabe todo. Entonces empieza a alimentar con amargura. Entra una amargura. Y es que la amargura es muy pequeñita, hermanos, pero por eso dice que es una raíz y que va creciendo. ¿Cuántos sabemos que usted ve un árbol, pero usted no ve las raíces? Las raíces crecen y se profundizan y se ponen como tentáculos que crecen para todos los lados. Y lo vamos a ver bíblicamente, para que vean los tentáculos que le crecen. ¿A qué? A haber permitido que se fuera el sol y no obedecer a Dios. Es que el problema no está en que me ofendieron y que yo me sienta ofendido, hermano. El problema no está ahí. El problema está en que entre eso y eso está Dios. Y Dios nos dice, hónrame a mí. Entonces nosotros, al darle lugar al odio, darle lugar a la división, no importa lo que me hayan hecho, usted necesita restauración y bendición. Y su restauración y bendición y la mía están en la presencia de Dios y no en desobedecer a Dios. No solamente que esa persona me maltrató, me hizo daño, se fue con otro, no importa lo que haya hecho. No solamente eso, sino que yo me hago enemigo de Dios, me aparto de Dios, comienzo a hacer mi voluntad, comienzo a levantar mis argumentos para odiarla o para odiarlo, argumentos para no perdonar, argumentos para estar alejado de Dios, argumentos para reaccionar como quiero, argumentos para llevar mi vida que como hijo de Dios, pero como le da la gana. Y eso no es bíblico. Entonces, todos los argumentos se nos caen cuando venimos a la presencia del Señor, hermanos. Entonces, primero, el diablo lo coge a usted o me coge a mí y comienza a alimentar esa raíz de amargura. Y ojo, la Biblia dice que todo lo bueno viene de lo alto, del Padre de las luces. Imagínese qué pasa cuando una persona es alimentada por las tinieblas. Claro, dejó que se fuera el sol y no se puso a cuentas con Dios, no vino la luz de Cristo y lo están alimentando las tinieblas, hermanos. Entonces no hay sino que mirarlo, ahí se ve claro. Entonces empieza la amargura y le brotan diferentes raícitas, lo vamos a ver, las cuales se entienden a todo nuestro ser. Empieza en el corazón y comienza, hermano, cuando la amargura está, miren, está comprobado científicamente de que una persona amargada es una persona que se le desarrolla más fácil las enfermedades. Eso es científico ya. Se envejece más rápido y pasa a ser oprobio para mucha gente. ¿Por qué? Porque es que yo tengo la razón. Este hombre, este es un sinvergüenza, me hizo esto, o esta mujer. No, señor, si usted es hijo de Dios, no tenemos la razón la tiene Dios. No permitamos que se aleje la presencia del Señor, pues yo
con una corona de espinas que le trajo dolor, angustia, y comenzó a brotar su sangre. Y esa corona de espinas vino sobre él, sobre su cabeza, sobre la cabeza de Cristo, para que sus pensamientos y mis pensamientos fueran los de Cristo. Sus manos fueron clavadas con unos clavos tremendos. ¿Para qué? Para que las obras suyas, su obra diaria, fuesen obras justas, obras de Dios. Y nosotros, dice, porque me hizo o no me hizo. Si usted es hijo de Dios y yo somos hijos de Dios, entonces, ojo lo que hizo Cristo, que fue en vana su muerte, fue en vana esa corona para limpiar su mente y la mía de tanta cosa, para derribar argumentos. Para eso Él tiene esa corona en su cabeza, para derribar todos nuestros argumentos, aquel que le da lugar a Dios. Y en las manos para que sus obras sean obras de justicia. Está haciendo malo, yo voy a ser bueno con él, voy a ser bueno con ella. Bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, amad a los que os ultrajan y persiguen, orad por los que os ultrajan. Entonces, y sus pies fueron clavados. ¿Cuántos hogares hoy en día dicen que se aman, noviazgos que están comenzando, y mañana van a un juez donde dice la Biblia que no vayamos a los impíos, que nosotros tenemos un juez? Van a un juez a demandar el uno al otro. ¿Y qué es ir al juez? En nuestro caminar, y por eso sus pies fueron también clavados sobre una cruz. ¿Para qué? Para que su caminar, donde usted vaya, sea dirigido por el Espíritu Santo, que su caminar fuera limpio y el mío, nuestro caminar limpio y bendito. Su costado fue atravesado con una lanza, dice la Biblia que salió agua. Agua. No agua untada de sangre, agua y sangre. El agua, ¿qué hace el agua? Nos limpia, nos purifica. ¿Cuál es el agua? La palabra de Dios. ¿A qué vinimos hoy nosotros? A que el agua nos limpie, nos conforte, nos purifique. Entonces, eso hace el agua. Él le dijo a los apóstoles: ustedes ya están listos, limpios por la palabra que han escuchado. Y la sangre de esa obra de gracia de Cristo cortó del costado. ¿Para qué? Para que sus pecados y los míos fueran perdonados. ¿Cómo vamos a volver al pecado en lugar al diablo? ¿Y para qué? Para que usted y yo fuésemos justificados delante de Dios. Miren la hermosura. O sea que la obra de Cristo en la cruz, cada una tuvo su significado para limpiar cada área de nuestro cuerpo, para limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y su cuerpo fue desgarrado. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos sanados. Entonces, esa obra de gracia, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Mirad bien. Hermanos, la amargura comienza, ¿por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Me ofendió, está bien, me ofendió. Tengo todo el derecho. El Dios dice: sí, Señor, tiene el derecho hasta las 6 de enojarse, de sentirse aludido hasta las 6. Apenas comienza a caer el sol, hijo, te conviene mi presencia. No como le dijo Jonás: hijo, vea a Nínive. Mismo arrancó y se fue lo más lejos de Dios que podía. Y eso hacemos nosotros sin necesidad de irnos para otro país. Ahí mismo, en la misma iglesia, hay mucha gente amargada en Tarsis. En la misma iglesia, en la misma cama con la esposa que duerme. Ahí él está en Tarsis, a lo mejor ella también. Hasta que uno de los dos decida irse para Nínive, honrar a Dios, orar por su esposo, perdonarlo, doblar rodillas a Dios por él, declarar bendición sobre él, porque es que la palabra es viva y eficaz. Hasta que veamos esa palabra hecha carne. Pero a veces andamos como las olas del mar. No, ya llevo 15 días orando y no veo nada, entonces otra vez para Tarsis. No, hermanos. La Biblia dice que el que duda anda como las olas del mar. ¿Creo o no creo? Así como cuando éramos novios, cogíamos unas ramitas y me quiere o no me quiere. Con el Señor no es así. Con el Señor es: si tú crees la palabra, para el que cree todo es posible. Bendito es el Señor, hermanos. Tenemos que honrar la palabra del Señor. Entonces, diferentes raíces, hermano. Ahora, ¿cómo empieza todo? Ahí lo que vamos a leer.
empieza todo el problema grave. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, miremos que sigue en el verso 27, ahí mismo en Efesios. Ni deis lugar al diablo. Mire cómo va en avanzada. O sea, al desobedecer a Dios en el versículo 26, ya en el 27, ya estoy conectado con el diablo. Estoy conectado con las tinieblas. ¿Por qué? Por no dar lugar a Dios. Ahora, miremos el verso 29. Mire lo que sigue. Mire cómo sigue esto ascendente. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué va a salir de una persona que le dio lugar al diablo? Que no puso la voluntad de Dios sobre su enojo. Le vino la amargura. Entonces, ¿qué es lo primero que sale de una persona que está airada? ¿Por qué Dios pone eso aquí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces en el hogar la pareja tiene circunstancias? Y a veces es que, ¿sabes qué? Que en la calle hay mujeres más bonitas que vos, o mejores hombres. Eso cae como una puñalada. Y eso pasa mucho, hermano, uno que recibe consejerías. Eso pasa mucho. Si la persona que recibió esa palabra no se va y permite y cambia el sol, cuando caiga el sol, venga Cristo, la luz. Dice que los entendidos resplandecerán, y usted con el resplandor de Cristo va a poder soportar una palabra tan terrible como esa. En la calle hay mejores mujeres o más bonitas. ¡Qué ofensa para una esposa! Pero ¿qué pasa? Que un hombre que en un momento dejó entrar las tinieblas, viene la mujer y, ok, Dios dice, hija, está bien. Yo no lo puedo controlar a él porque su voluntad no quiere hacer mi voluntad. Yo le di libre albedrío, pero créeme tú, hija, no permitas que eso que ese hombre te dijo sea más grande que mi Cristo, que dio su vida en una cruz por ti, por tus hijos, por tu hogar, por tu vida, por tu ministerio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando le damos lugar a esa cosa de un hombre, un pedazo de carne que se tiene que morir? Y al Cristo de la gloria que resucitó, más bien lo saco y le doy lugar a este pedazo de carne. Hermano, estamos hablando textualmente, la verdad. Está bien, me ofendió, voy a la palabra. Bendecir, maldecir es hablar palabras malas. Mal hablar, maldecir. Me ofendió, está bien. Dice la Biblia, bendecir a los que os maldicen. En este caso es el esposo. Hay que tener misericordia de él. ¿Cuántos esposos que están equivocados hoy no quisieran estar hoy en día en la luz? No quisieran estar hoy llenos del Señor, obedeciendo, humillados ante el Señor. Pero es que el diablo lo domina. ¿Por qué? Porque acuérdese que hay una parte de nosotros, tenemos libre albedrío. En vez de ir a buscar de Dios, en vez de humillarse, más bien buscan otras cosas. Entonces, hermano, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y dónde comenzó todo? Hay que la mujer, ok, la ofendió. Esta mujer todavía tiene espacio ahí hasta las 6:30. Y ahí, arrodillarse, buscar. Y él la ofendió, vaya, pídale perdón. Pídale perdón. No, pero es que él me ofendió. Glorifica al Señor. Tú eres la que tienes que pelear por tu hogar, mujer. O si es al revés, tú eres el que tienes que pelear por tu hogar, varón. Esto es para un lado. Nos toca a nosotros creerle a Dios y vivir como hijos del reino. No con la mente del mundo. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Cristo? Cuando a Esteban lo estaban apedreando, que dijo, Señor, consúmelos, mátalos. No, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Perdónalos. Lo mismo dijo el Señor. Entonces, ¿cuánto más una parte de nosotros que está equivocada, pero que en su momento viene y Dios lo restaura? Yo era uno de esos. Yo era uno de los que maltrataba a mi esposa. A veces con palabras, hermano, maltratamos más que con las manos. Y el Señor no me sacó de las tinieblas y me trajo a servirle. Y hoy en día ya puede decir que tiene un hogar. ¿Por qué? Porque vino Cristo y ha tenido misericordia de mí. Y uno también, usted y yo nos tenemos que esforzar por ir a la iglesia. Hoy pudimos habernos quedado viendo un partido de fútbol muy importante. O porque tenía pereza, argumentos, hermano. O no, la tienda, no, que es que si no vendo me quiebro. Pues te vas a quebrar, porque el único que puede sostenerte, no en una venta, sino mantenerte y levantarte es Dios.
Y ahí comienzan a brotar raícitas del corazón. ¿Y qué sale? El tipo la trató mal. En la calle hay mujeres más bonitas. Sí, en la calle también hay hombres más hermosos y más varones. ¿Usted sabe lo que pasa ahí, hermanos? El mismo diablo, ¿cuántos han terminado? El tipo va loco, se enloquece y una vez la mata. Usted lo ha visto así por montones. Alguien le tiene que creer a Dios, hermano. Alguien le tiene que creer a Dios. En el hogar alguien tiene que humillarse. ¿Qué sale por la boca, hermano? El odio, ya me divorcio, me separo, no quiero saber más de ti. Va y le daña además, va y le cuenta a la mamá. Y la mamá ya se expandió. Y ya la mamá le cuenta a los hijos, ya los hijos comienzan a odiar a ese tipo, ese sinvergüenza. ¿Qué le hacemos? Que está maltratando a mi hermana. Hermano, usted sabe que eso es por montón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no permitieron, hermano, y se puso el sol sobre el enojo. Mire cómo comienza todo pequeñito. Dice que cuánta candela hace un fuego pequeño, lo dice Santiago. ¿Y dónde comienza el fuego? En la lengüita. Hermanos, tremendo. Entonces, al airearnos y no perdonar, entra el diablo y comienza a alimentar nuestro corazón con esa raicita. Comienzan a salir sentimientos, comienzan a llegar sentimientos a la mente y palabras corrompidas. Por eso ahí la acabamos de leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Me llegó a la mente, pero si yo estoy en luz, porque no permití que vinieran las tinieblas, le di lugar a Dios. El Espíritu Santo promete, si Él nos dice que lo hagamos, promete alumbrarnos en ese momento. Me maltratan y Él nos da una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento para poder callarnos, orar por Él o responderle bien, hermanos. Esto no es del otro mundo, esto es una cosa real. Ahora, mire cómo sigue y mire lo que pasa en el verso 30. No cierre la Biblia, manténgalo ahí. ¿Qué dice en el verso 30? Y no contristéis al Espíritu. Mire cómo va el proceso de tremendo. Ya el Espíritu está triste. El Espíritu de Dios está triste, está apartado, está ahí, pero no hay forma de que el Espíritu Santo me ilumine. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó todo? Me airé, pero no le di lugar, no obedecí la bendita palabra de Dios. Mire qué tremendo. Qué poderosa es la palabra de Dios. Vivifica, sostiene, llena de paz, gozo sobrenatural al que la honra. No, la palabra viva y eficaz, aquí lo vemos. Muchos de aquí hemos sufrido eso. Cuando a mí me dominaba la ira y me decían 2 y yo decía 5. Y entonces me decían 5 y yo decía 10. Termina el Espíritu Santo, o sea, el hombre en Tarsis, apartado de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo de Dios contristado. Ahora, vamos al 31 para que usted vea el desarrollo de los diferentes escalones. Ahí usted va a encontrar 6 escalones, y todos son ascendentes, y todo, ¿dónde comenzó todo? Airados, pero no pequeños, desobedecimos a Dios. Permitimos que entraran las tinieblas y no honramos al Señor. Entonces mire aquí cómo sigue el desarrollo de tremendo. Dice 31: quítense de vosotros primero toda amargura. Segundo escalón, enojo. Tercer escalón, ira. Eso va ascendente. Una persona no empieza a gritar sin ira. Cuarto escalón, gritería. Quinto, maledicencia, a maldecir y amenazar. Y el último escalón, el sexto, la malicia, maquinación. Si usted busca, malicia es maquinación. ¿Cuántas mujeres terminaron por ahí enterradas? Y el tipo, mire los programas estos que presentan en el canal Discovery y otros canales. Como hombre, tenían un hogar muy bonito y comenzó y entró una raíz de amargura por algo que le contaron, porque se dio cuenta que
fue enterrado porque esto es tremendo. Entonces, al no obedecer la palabra de Dios, no pueden haber todo. La Biblia dice que donde está la luz no puede haber tinieblas. Le dio lugar al diablo, ¿y qué salió? Salió Dios. Lo dice ahí textualmente. El espíritu se contristó. Al no obedecer la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es Dios mismo, entra el diablo y sale el Espíritu Santo triste, contristado. Entonces de ahí comienzan, hermano, los tremendos escalones. El primero, en Efesios 4:26, ahí comenzó por una rabiecita, una amargura pequeñita. Y entonces a esta le brotaron las raíces del verso 31. El segundo escalón, la amargurita, la primera, que es la base y el fundamento de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la amargura es muy fuerte. No, porque no honró la palabra de Dios. El problema no es la amargura, el problema no es la falta de perdón, el problema del pecado es que no le damos lugar a Dios para que lo quite, lo limpie. Entonces, el segundo escalón, el enojo. La persona enojada endurece la cara. Usted no más ve a una persona alegre y mire a la persona enojada para que vea que tiene el mismo caras diferentes. Cambia la cara, las cejas se caen. Ojo, pero no para ahí, sigue subiendo, porque del enojo, ahí está la regla que puso Dios. ¿Qué sigue? La ira. Sigue subiendo. Tercer escalón, la ira. El creyente, porque aquí estamos hablando de creyentes, no del mundo. Esto no tiene que ver nada con el mundo, está hablando de creyentes, hermano. El creyente ya está iracundo, ya se está poniendo verde. ¿Usted no ha visto por ahí el hombre verde? Que cuando lo ofende se pone verde. Así es. Y para no reventarse se comienza a poner verde. Empieza ya la ira, hermano. La ira toma control de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó todo? Porque no recibí el consejo de Dios. Hijo, te maltrató. Entrégame tus cargas. A muchos les gusta llevar las cargas. Al yo llevar las cargas, ¿qué estamos haciendo? Desechando la obra de Cristo, que Él fue levantado para llevar nuestras cargas. Entonces comienzo yo a llevar mis cargas y comienzo la raicita, el enojo, la ira, me empiezo a poner verde. Y para no reventarme, para la gente que se tiene ira, no reventarse, ¿qué sigue? Y de un momento a otro sale el aire. ¿Qué sale por el aire? Dice que de la abundancia del corazón, y que sale de la boca, abundante en ira, en enojo y en amargura. ¿Qué sale? Te bendigo, te amo. ¿Qué sale? ¿Qué sale, hermano? Después de que ya la persona se va a reventar, comienza a salir, hermano, la gritería. Mire qué tremendo proceso. Es que esto no está ahí por gusto. Hebreos 12:14. Vamos un momentico allá. Dice, seguid la paz. ¿Con cuántos? Con el que me hace bien, con el que me ama, con el que me ayuda, con todos. Y esto todo significa el que me hace bien y el que me hace mal. Seguir la paz con todos. La Biblia dice que mientras vayas peleando con tu enemigo, ponte a cuentas con tu enemigo, dice la Biblia. Ponte a cuentas con tu enemigo. ¿Para qué? Porque si no, él te llevará al juez y después al alguacil y a la cárcel. A la cárcel significa condenación, pérdida. Seguir la paz con todo. Ojo, y cuando hay paz, viene la santidad, y está la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, vamos al 15 ahí mismo. Mirad bien. Mirad bien. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, usted con una raíz de amargura, o yo, porque esto es para todos nosotros, airado, amargado, con enojo y airado, va a mirar bien. Porque el Señor, aquí el que nos está hablando es el Señor. Mirad bien. Y el único que puede mirar bien es uno que está en luz, está en Cristo. Puede mirar bien. Entonces, pero
aquí nos dice el Señor, para poder mirar bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante un Dios que no vemos? Hermano, humillarnos. Señor, perdóname. Señor, guíame. De aquí lo que sigue, Señor, yo no sé dónde va a terminar. Yo no sé, a lo mejor algo grande va a pasar, Señor, pero ten misericordia. Humillarnos para poder mirar bien. Y cuando miramos bien significa que miramos con la mente de Cristo, los ojos de Dios. ¿Para qué fue que Él fue coronado en la cabeza? Con una corona no de gloria, sino de espinas. Como andan muchos coronados de gloria hoy en día. Hombres que son más que Cristo ya hoy en día. No. Coronado, hermano, para que nuestra mente funcione con claridad cuando nos humillamos. Pero hay que humillarse, mirar bien. Al darle lugar al diablo, ¿cómo vamos a mirar? Hermano, mal. Y lo que sigue es desastre. ¿Cuántos han terminado, hermano, en el hospital o por allá en la cárcel? No se han dado cuenta que mataron a su esposo. O viceversa. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted no cree, hermano, que es que la gracia es gratis, así nomás? Cayó del cielo ya. No. Gratis para usted y para mí sí es, pero no para Cristo. Para Él no fue gratis la gracia que usted rechaza o yo cuando damos lugar a la raíz de amargura. A Él le costó una corona en la tierra de humillación delante de los hombres. Ser destrozado, ser humillado, ser maltratado, ser clavado como el peor criminal, porque si estudiamos la historia vemos que los peores criminales que existían los crucificaban, los peores. Entonces Él murió como el peor criminal. Y para que se asegurara la historia de que era así, lo pusieron con un ladrón a la derecha, un asesino, y otro a la izquierda. Y Él como el peor en el medio. Entonces no es gratis, la gracia no es gratis. Menospreciamos la gracia de Dios cuando le damos lugar, hermano, y permitimos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y no le damos lugar a la luz de Cristo, hermano, y comenzamos en picada. Que brotando, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ay, hermano, esto es tremendo. ¿Qué es lo que hace la raíz de amargura? Y con todo este proceso, porque comenzó en Efesios 4:26, entra el diablo porque le di lugar al diablo. Comienza a salir, dice que nos hagan cosas perversas de vuestra boca y el Espíritu Santo se contrista. ¡Qué tremendo! Entonces, una de las cosas que hace la raíz de amargura y todo este proceso, ¿sabe qué hace? Que controla nuestra boca. Usted nomás escucha una persona amargada para que empiece a... Grábela nomás. Y vaya, póngasela a los angelitos y verá que se mueren todos. Lo primero que controla la raíz de amargura es la boca. Por eso el Señor dice: quítese de vosotros toda palabra malvada. En Romanos, anótenlo. Dice que Romanos 13 y 14, dice que como veneno de serpiente es su boca. Anótenlo. ¿De quién? De una persona amargada, llena de maldición y de amargura. Usted escucha a una persona amargada y dice que su serpiente es como boca de una serpiente, que su boca es como la boca de una serpiente. Sale maldición y amargura. Ahora, no termina ahí, volvamos a Efesios, capítulo 4, versículo 31. Entonces, después de que están gritando, primero le di lugar al diablo. Segundo, porque esto es una enseñanza, hermanos, que yo lo que necesitaba es ser enseñado para que entendamos y la pongamos por obra. Esto es muy sencillo. Cuando nosotros la entendemos, mientras no la entendamos, esto es complicado para todos nosotros. Entonces, miren, le di lugar al diablo. ¿Qué dice? ¿Y dónde se fundamenta todo? Que no obedecí la palabra de Dios que me dice: no importa que te ofendan, tú no te me alejes, pégate a mí, que mi presencia esté contigo. Entonces, le dio lugar al diablo. Vinieron las tinieblas, comenzó la gritería, se fue el Espíritu Santo, se contristó y comenzó. Y aquí ya vamos después de que está gritando, después de que la persona ya está gritando porque ya no se pudo, se puso verde y explotó.
no explota por la boca, hermanos. Dice que el hombre que logra controlar su boca, dice que controla todo el cuerpo. O sea, adiós a las fornicaciones, adiós al adulterio, adiós a todo, se va. El que controla su boca. Por eso la amargura, lo primero que acaba con nosotros es la boca. ¡Pum! Explota. Entonces, después de que están gritando, viene la quinta. ¿Cómo dice? Maledicencia, maldiciones. Empiezan a decirse vulgaridades y a maldecirse el uno al otro. Mire, hermano, ¿usted cree que uno como hombre está ahí? Si está en tinieblas, pobrecito ese hogar, porque se van a matar. Por eso Dios necesita a alguien que le crea. Dice que la mujer que le cree a Dios santifica al sinvergüenza. Eso lo dice la Biblia. O viceversa. Pero alguien le tiene que creer a Dios. Y después ese hombre termina, si le sigue creyendo, ese hombre va a terminar honrando a Dios, amando a su esposa y dando testimonio y sirviéndole al Señor. Porque Dios lo ha prometido que Él lo cumplirá y lo hará, porque son parte de sus promesas y de los propósitos de restaurar los hogares, la familia. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea bueno, todo lo que sea puro, todo lo que sea honesto, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea de Dios, hecho hablar. ¿Y qué hace una persona ya que pasó por este proceso por no obedecer la palabra de Dios? En Efesios 4:26, una así chiquitica, no la quiso obedecer. Mire cómo va, hermano, aquí donde nosotros vemos el poder de Satanás. ¿Y cómo está actuando Satanás? Usted dice, no, ¿cuál Satanás? ¿Cuál Satanás? Se metió y está como está. Usted es un árbol y yo, dice la Biblia. Tenemos que entender esto, hermanos. Usted y yo somos un árbol a los ojos de Dios. Y entonces dice que el árbol, las raíces comienzan y el árbol no se da cuenta dónde está, cuando están yendo las raíces. Nosotros comienzan a ver, ¿cómo así que yo terminé a la esposa que yo amaba y que amo? ¿Cómo terminé ofendiéndola de esa manera? Y si la mujer me entiende, ahí está el yo que lo gano. O sea, si no le entiende al esposo, no, si no le entiende a Dios. ¿Cuántos hogares, hermano, por el orgullo? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia por orgullo? Ah, es que qué pena. Orgullo. Argumentos, hermano. Con razón dice la Biblia, en la guerra espiritual, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento, o sea, contra la palabra de Dios. Dios da una palabra, hijo, no permitas que se ponga el sol sobre nuestros pies. Y él dice, no, yo me voy para Tarsis. Se va lo contrario a lo que Dios le está diciendo. Y comienza el pecado a reinar en su vida. Mano, vulgaridades, a maldecirse. Es que yo te he de ver muerta. ¿Cuánta gente en la iglesia hoy en día, gente, se tratan así? Te he de ver muerta, o te he de ver muerto, te he de ver en la cárcel. Uy, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a honrar su palabra. Todo está en honrar la palabra de Dios. No es que la palabra no es un libro ahí filosófico. La palabra es la palabra de Dios viva, y para que sea viva y eficaz tenemos que obedecerla. Si no, la palabra sigue ahí, sigue siendo palabra de Dios, pero está muerta para mí. Te he de ver muerto, te he de ver en la cárcel, te he de ver en la ruina. Están maldiciendo a sus hijos, porque están maldiciendo a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos está maldiciendo toda la generación que sigue. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el padre y en la madre. Hay autoridad ante Dios. En la ruina, viviendo debajo de un puente. Tantas cosas, hermano. Pero mire que tan sencillito. Siempre hemos leído ese versículo. Quítense de vosotros toda amargura. Y ahí terminó y seguimos. No, mire lo que es la palabra, hermano. Para que vean, y ojo. La gritería no es antes que la amargura. Todo esto es un orden de Dios. La palabra no está impuesta por gusto. El Señor es perfecto y su palabra es perfecta. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumple así con la perfección. 40
40 hombres diferentes la escribieron, 66 libros, muchos ni se conocían, y todo está perfectamente concatenado. Y Cristo juró que cielo y tierra pasarán, pero su palabra se va a cumplir tal y como está escrita. Ahora, después de las maldiciones y te debe de muerto y te debe de enferma, y que esa enfermedad te mate, que tú sufras, después de que termina eso, no termina. ¿Qué sigue? La sexta, la malicia. Maquinaciones. Aún planean la muerte del otro. Casos en Colombia por toneladas. Usted lo está viendo en programas que nos presentan, yo he visto. Por toneladas. Ahora, ¿cómo empezó todo, hermanos? Airados. Pero no pequéis. Yo te doy permiso, hija, hijo, que te enojes, que te aires, tranquilo. Pero eso sí, ojo con el reloj, que no se vaya el sol, porque van a venir las tinieblas. Si no me honras, el problema está en honrar la palabra, pero no pequéis. Hermano, Dios está buscando gente que entendamos la palabra y que la pongamos por obra para poder que Dios no siga siendo pisoteado por el mundo y por la misma iglesia, que hablan y dicen, pero sus vidas no dan testimonio de un Cristo vivo y una palabra viva, sino de una religión muerta. Y Dios está buscando un pueblo que entienda la palabra, que la palabra se nos revele, pero que la pongamos por obra, hermano, para que la palabra en usted la gente diga, vea, esa es la palabra viva andando. Esa es la palabra viviente, véala ahí, porque obedece a Dios y se ve lo que la Biblia dice, véala ahí, véala a esa mujer. Así es, o ese varón de Dios. Eso es lo que Dios pretende, hermanos. Y eso no tiene que ver nada con perfección, es creerle a Dios y honrar la palabra. Y lo que menos se hace hoy en los púlpitos es honrar la palabra. Honrar el yo. El yo. Hermanos, muertos. ¿Y dónde empezó todo? Una bobadita. Que el Señor hasta nos da permiso. Pero después hay que obedecerlo. ¿Qué dice Santiago? Que con la misma lengüita bendice y alaba a Dios, y con la misma lengua maldice a su hermano, o a su esposa, o a su esposo, o al vecino, hermanos. ¡Qué tremendo! Dice que de una misma fuente, hermano, ¿cómo es posible que usted tiene la llave, abre la llave de su casa y comienza a salir agua sucia y al ratito le sale agua limpia? No. Dice que no puede salir de una llave agua sucia y limpia. O sea, la llave en este caso es su boca y la mía. Dice que de la boca de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, no puede salir, hermano, maldición y bendición. Dice la Biblia. Hermano, ¿cómo es posible que venimos aquí, cantamos cánticos al Señor y lloramos? Y vamos a la casa a maldecir la esposa o el esposo. Nos falta entendimiento y temor de Dios. Y temor de Dios. Por eso es tan importante, dice la Biblia, que no muchas palabrerías salgan de nuestra boca. Porque Dios está atento a escuchar lo que hablamos. Lo que hablamos mientras cantamos, si no lo cumplimos, mejor quedarnos callados. Lo que hablamos mientras predicamos, si no lo estamos viviendo, mejor quédese callado para que no venga mayor juicio. Porque Dios tiene sus oídos atentos a la oración y a lo que cantamos y a lo que predicamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya gente intercediendo, orando y al mismo tiempo deseando la destrucción de otros hermanos, otros siervos del Señor? No es posible. ¿Por qué? Porque se permitió que se pusiera el sol sobre su enojo. Porque como muchos manejan la autoridad espiritual, es que a mí Dios me llamó como profeta y soy profeta, gústele al que le guste. ¿Cómo le parece? Mientras que Juan, el más grande hombre y el más grande profeta que ha existido jamás fuera de Cristo, dijo que yo mengue para que la palabra crezca. Y Cristo dijo, yo no vine a servir, a que me sirvan, sino a servir.
Y usted ve muchos famosos y ricos y multimillonarios y famosos, que si la gente pudiera, cuando llega el siervo del Altísimo, el ungido de Jehová, se acostarían ahí para que el siervo pase por encima de ellos. ¡Qué ignorancia, hermanos! Usted va a entender en el estudio de conocer la palabra de Dios quién es usted a los ojos de Dios, para que siga vendido a las malas prédicas de hombres mentirosos que han construido su propio negocio, su propio templo, donde dice la Biblia que Dios únicamente dio un modelo en el universo, y ese modelo lo dio en el monte Sinaí, y es el modelo del orden y la santidad de Dios. Y a muchos tienen convencidos. Hay gente que usted, pues, a mí hay gente, por ahí me han dicho ya que hay varios, no sé, varios pastores que ya están hablando mal de mí, ni lo conocen aún. Si alguien habla a mí me cae, dice Pedro, no importa que hablen mal de ti, todo lo que quieran, pero que sea mentira. Ojo con eso. Bueno, que de mí hablen lo que quieran, pero que sea mentira. Lo que pasa es que como a muchos les cae la verdad que se predica aquí, prefieren, en vez de arrepentirse, Señor, úsame para tu gloria, Señor, ayúdame a santificar, para honrarte y no ser un mentiroso que esté condenando a tu pueblo. La Biblia dice, Timoteo capítulo 4 verso 16, dice, cuídate de ti. O sea que el pastor se tiene que cuidar de su carácter, de su vida, de su caminar, de su pensar, de sus filosofías. Ojo, y de tu doctrina. Hay muchos que inventan sus propias doctrinas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Mire qué peligroso como la salvación de un pueblo puede estar en la mano de un pastor. Hermano, qué tremendo. Y hay mucha gente esperando, Señor, quítame esta amargura, Señor, quítame este odio. Dios no lo va a quitar. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 31? Quítese de vosotros toda amargura. Y cuando se quita eso, entonces todo lo demás se va. Nos toca a nosotros quitarla, humillarnos delante de Dios y honrar la palabra. Qué tremendo, hermanos. Ay, bueno, yo pensé que hoy íbamos a terminar, pero dentro de 8 días continuamos. Gloria a Dios. Lo importante es que Dios nos hable. Lo importante es que la palabra de Dios nos convenza. ¿Me entiende, hermano? Y nosotros no estamos con afanes. Aquí estaremos sirviéndole al Señor hasta que Cristo venga. Así que, gloria a Dios. Tremendo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hoy vimos cómo comienza una situación y se ramifica y se desarrolla y termina, hermano, termina la gente en la cárcel, en el cementerio, los hogares destruidos. La gente por una maldición de la esposa o del esposo terminan en ruinas, terminan sus hijos en ruinas. ¿Cuántos, hermano? Porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en la lengua. Yo puedo hablar bendición o puedo hablar maldición. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Cómo comienza con algo tan sencillito? Airaos, y además que Dios nos da permiso. Qué tremendo, hermano, que Dios le dé permiso a usted y a mí que nos enojemos. Sí me enojé, lo maltraté, le dije de que se iba a morir, pero vengo para que me perdones. Ora por mí, por favor. Perdóname con sinceridad. A uno y pide perdón. Mire, ahí mismo comienza ya. Se fue ese sol, que usted sabe que este sol dice la Biblia que se acabará. Si el
todos desaparecerán. Pero viene el sol de justicia sobre esa vida que se humilla, va y pide perdón, se pone a cuentas, hermano, y ahí termina. O si no, ¿qué sigue? Sigue todo lo que estudiamos hoy. ¿Y cómo termina? Usted lo sabe que es así, esto es histórico, se ve en la radio, en la televisión, en internet. Los hogares destruidos, hoy en día ya eso es a la par. Hogares del mundo y hogares cristianos, es que no todos del mundo, la mayoría. Un hogar cristiano que da más vergüenza que un hogar cristiano se separe que uno del mundo, porque el del mundo no conoce a Dios. Pero el de la Biblia, el creyente al que Dios le habló en esta tarde, es el mayor vergüenza, porque está menospreciando la gracia de Dios, menospreciando esa corona, no de gloria, sino de humillación, porque se la pusieron y se burlaban de él. Y además cogían, le pusieron un trapo y le daban en la cara y decían: adivina quién te golpeó. Esa gracia que se derramó sobre su vida y la mía, la menospreciamos por estas cositas tan pequeñitas, por no honrar la palabra de Dios, hermanos. Dios nos llama en esta tarde a que a partir de hoy comience usted, hermanos, empiece a analizar lo que estudiamos. Mira, estudiamos simplemente 5 versículos rápidamente y vemos el poder, hermano, que hay, que dice Dios cuando no permitimos que el sol de justicia venga, o sea, menospreciamos la gracia, como lo vimos en Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien. Entonces se va, menospreciamos al sol de justicia, Cristo, arropamos a Satanás, dice: ni dé lugar al diablo, le di lugar al diablo. Comienza la maldición y comienza todo, y el Espíritu Santo se va, se contrista, o sea, nos alejamos de él. Entonces es muy importante que esta palabra, hermanos, no la tiremos al charco, que la miremos, estúdiela. Si usted la necesita, pídala, se la regalamos, estúdiela, escríbala. Porque aquí, en estos 2 versículos, se resume casi todo el Evangelio, hermanos. Y la mayoría de la iglesia está metida en esos 2 versículos, 26 y 31. Para que comencemos, hermanos, verdaderamente a ser efectivos. Que esa palabra tome vida en usted y no sea simplemente una persona que lee la Biblia o que se la sabe de memoria, no sirve para nada. Mientras no le demos lugar al sol de justicia en nuestras vidas y no permitamos que una sola raicita comience y crezca, hermano, desmedidamente y se ramifiquen esas 6 escalas tan terribles, que por esa cosita, mire, hogares divididos, durmiendo en la misma cama pero como enemigos, o en camas separadas como enemigos. Va a llegar un día en que Dios se va a cansar de que pisoteemos su palabra, de que pisoteemos la gracia de Cristo, de que pisoteemos esa cruz, esos clavos. Va a llegar el día en que Dios se va a cansar, hermanos. Esa humillación que Él hizo para santificarnos completos. Y Él nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque usted y yo lo podemos guardar irreprensibles si queremos. Pero ¿cómo? Obedeciendo la palabra. No hay otra forma, hermanos. No es esperando que un ungido venga de Estados Unidos y ore por uno. A ver, venga que llegó el super ungido, ore por mí. Nada sirve, de pronto, tremendo. Nada sirve. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío a nosotros. Nosotros decidimos honrar la palabra, quitar la amargura o dejarla ahí. Yo no puedo quitar la amargura de mi esposa, ni mi esposa puede quitar la mía. Cada uno tiene que humillarse delante de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo y nos alumbra el sol de justicia. Y esa gracia derramada preciosa, hermano, sigue vigente en su vida y en la mía. Yo quisiera saber si en esta preciosa tarde, ¿por qué preciosa? Porque es una tarde que ayer no existía. Usted tiene un día más que le regaló el Señor. Usted pudo haber quedado igual que yo, como muchos hoy en día en la morgue, o quizás sus hijos, o su esposo, o su madrecita. Pero aquí estamos, démosle gracias a Dios por eso. Y si Dios nos ha dado este precioso nuevo día que no existía, y nos da además su palabra preciosa, ¿cómo no apreciarla? Yo quisiera saber si aquí hay alguna persona que no se avergüence del Señor y que nunca verdaderamente le haya dado su corazón a Dios para que Dios haga esa obra
esa obra de esa corona preciosa para que santifique su mente, su corazón, para que sus manos hagan obras de justicia, sus pies los lleven a hacer la voluntad de Dios, y usted sea lavada por esa preciosa sangre, limpiada, justificada y lavada por la palabra de Dios. Habrá alguien en este lugar que nunca verdaderamente le ha entregado su corazón al Señor y quisiera comenzar a partir de hoy una relación con Dios, no con una religión. No sirve, ni cristiana, ni católica, ni evangélica, ni musulmana, nada sirve. Es una relación con el Cristo vivo de la gloria a través de su bendita y preciosa palabra. Habrá alguien aquí que nunca lo haya hecho. Habrá alguien acá que la palabra que se predicó, la palabra de Dios, esté ocurriendo muchas de esas cosas en su vida. Si es así, no levante su mano. A mí no me interesa saberlo, lo que le interesa a usted y a mí es que lo sepa Dios. Vamos a cerrar los ojos y haga conmigo esta oración. Póngase a cuentas con Dios. Medite en esta palabra. Pídala, hermano, estúdiela. Por favor, mira qué cosa tan sencilla. Y de eso dependen muchos hogares cristianos destruidos porque le dieron lugar a un maltrato o a cualquier cosa. O a muchos maltratos, no importa. Haz esta oración conmigo. Si la palabra te ha hablado y esto se cumple, muchas de estas cosas se cumplen en ti, ponte a cuentas con Dios y dile: Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu nombre. Gracias, Padre, por la humillación de tu Hijo Jesucristo, por esa corona, mi Señor, de dolor que vino sobre Él y que hoy limpia mi mente, mi corazón, porque ese fue el propósito, Dios mío, limpiar mi cabeza, mis pensamientos, mi mente. Señor, que esos clavos, Dios mío, fueron para que yo obre en justicia y para que camine en tu verdad, y que tu preciosa sangre que derramaste, mi Señor, sea lavándome, mi Señor. Me arrepiento, te pido perdón. Y te pido, Señor, que me des entendimiento para glorificarte y obedecer tu palabra, para que el diablo no tome lugar en mi vida ni en mi familia, por muchos problemas que tenga. Tú tienes el poder para restaurarlo, Señor. Perdóname, me arrepiento, Señor, y te pido, Espíritu de Dios, que me des entendimiento para honrarte y bendecirte. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor por sus vidas. Qué lindo que estemos aquí. Y antes de salir, yo quisiera que salgamos alegres. Vamos a cantar esta que es muy preciosa para que salgamos alegres, porque es que la palabra de Dios es gozo, es bendición. Vamos a cantarla y después salimos, hermanos, saludándonos, bendiciéndonos como hermanos. Gócese, gocémonos. Yo me gozo, hermano, porque Dios me ha hablado. Bendito es el Señor. Delante de tu pueblo redimido.
estás dando para honrarte, para bendecirte. Señor, para poner tu palabra por encima de nuestro corazón, por encima de nuestro dolor, por encima de nuestras emociones. Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Tú dices, Señor, en la Biblia, porque tú permitiste y permites que tu palabra sea glorificada igual que tú. Tú dices que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, gracias, porque yo sé que tú te estás glorificando en tu palabra, en muchos corazones, que te queremos honrar y queremos bendecirte y adorarte en espíritu y en verdad. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, esperando la venida del Señor. Y ese Dios de paz nos dé esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que bendice, provee, sana, santifica y llena tu vida. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Señor los guarde y sea la voluntad de Dios. Por aquí estamos de nuevo dentro de 8 días para terminar esta serie.